Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo muy feliz de estar una vez más ante el micrófono para entregarte unos minutos esperando que lo que te entregue, que lo que te dé, que lo que te diga, te sirva para estar un poco mejor, te deje quizá alguna reflexión, o por lo menos que termine por ser algo lindo que escuchaste y entonces un buen recuerdo. Bien, en esta oportunidad se trata de la lectura de un texto de mi autoría, es una narración fantástica, podríamos decir, que comienzo con una cita del filósofo David Hume y que se llama Al final soy Dios y que comienza de esta manera. Pregúntele de dónde proviene dicho animal. Les contestará que de la cópula de sus padres. ¿Y estos de dónde provienen? A su vez, de la cópula de los suyos. Unos pocos grados de la escala satisfacen su curiosidad. Ni pensar, siquiera, que llegara a plantearse el problema del origen del primer animal. Historia natural de la religión, David Hume. Comencé por anotar mi nombre y debajo de él mi fecha de nacimiento y nacionalidad. Abundar en más datos me pareció que podría ser demasiado. No era la idea redactar una biografía de cada uno. Encerré todo dentro de un recuadro. A cada costado de este y algo más arriba escribí, separados el uno del otro, los datos correspondientes a mis padres. También los enmarqué y con una suave línea uní cada uno de ellos a mi recuadro. Consideré que quedaba claro para quien esto observara que yo era el resultado de papá y mamá, o sea, para ejemplificarlo, que el señor A, yo, procede de B y C, papá y mamá, o al revés, que B y C confluían en A. Esta diagramación, sumada al hecho que en la parte superior de la hoja colocaría como título mi árbol genealógico, alcanzaría de sobra para que se entendiera el asunto de que se trataba. Había visto algo similar de un amigo y aún sin titular me percaté al instante de que era una forma sinóptica de mostrar a sus ascendientes. No fue el afán de emularlo lo que me movió a esta acción. Lo que en verdad aconteció fue que ante aquello comprendí que era una manera de retribuirle a los antepasados nuestra existencia en este mundo. De paso, indagando aquí y allá, sabría cosas nuevas e insospechadas sobre personas viejas y desconocidos nuevos. Desde el punto de vista de la facilidad con la que pude obtener los datos, la cuestión fue sencilla hasta mis bisabuelos. No así en la propia elaboración del árbol que poco a poco iba creciendo, dificultándome la tarea de enmarcar y unir los parentescos. En la parte superior ya se visualizaban 8 recuadros. Me vi obligado a agregar hojas al ancho del papel y temía que, si tenía éxito en la recolección de datos sobre mis ancestros más lejanos, tuviera la necesidad de retirar algunos muebles del cuarto para trabajar cómodamente sobre el piso. Pero esto no pasó porque no fue posible encontrar todos los parientes lejanos. Por otro lado, tampoco pasaría por una razón que descubrí más tarde. Debido a la escasez de antecedentes, lo más lejos que llegué y luego de molestar a muchos
fue al padre de mi tatarabuelo, desconozco cómo se denomina ese grado de parentesco. Se trataba de un hombre llamado Yosef Hamud. Habría nacido en Turquía y llegado a la Argentina con un hermano cuyo nombre era Simón. Él se instaló en Buenos Aires, su hermano en Mendoza. En una charla casual, una tía abuela me comentó que Yosef era judío. Consulté otras fuentes, pero no tenían nada para aportar sobre la veracidad de este asunto. No tuve forma de acceder a mayores datos y la incertidumbre fue el resultado final. Lamentablemente, nadie entre mis ancestros había tenido este interés en armar su propio árbol genealógico. De haber sucedido, habría resultado una verdadera joya contar con ese material. ¿Quién sabe si no descendiera yo de un rey? Por lo que se puede apreciar, el árbol no se desarrolló tanto como deseaba. Es cierto que, con los recursos económicos necesarios, hubiera podido avanzar notablemente, pero no estaban. Ante esto se me ocurrió que podría hacerme mormón por un tiempo y aprovechar su costumbre de bautizar a los muertos para avanzar así en mi proyecto. Ellos tienen una buena base de datos y experiencia para el armado de genealogías. Pero no soy de ese tipo de personas. No sé mentir. Tampoco soy de los que gustan usar a los demás. Finalmente, en el árbol quedaron inscritos tan solo 21 nombres, incluido el mío. A través de internet, de consultas telefónicas, cartas y correos electrónicos a posibles parientes, personas u organismos que pudieran darme algún dato, solo logré que la cantidad de nombres inscritos en la genealogía continuara siendo 21. Lo primero que me pasó fue sentirme abatido. Sabía muy bien que de haber podido contratar los servicios de alguna de las distintas organizaciones que se dedican al tema, o simplemente viajar a algunas localidades del interior para indagar en cementerios o registros civiles, quizá hubiera podido duplicar la cifra alcanzada. Pero también comprendía que no me era posible. Luego me sentí feliz y, al fin y al cabo, había llegado mucho más lejos que cualquiera en mi familia. Además, nadie se había interesado anteriormente en esto y fue una novedad para todos contar con el conocimiento de sus ancestros. 21 nombres, nacionalidades y fechas no eran pocos datos. Ahora sabíamos que entre nuestros antepasados había argentinos, españoles, italianos, indígenas, un turco y un suizo. Una mezcla increíble. Fue muy placentero percatarme de que todo ello era fruto de mi esfuerzo, mi constancia e interés por descubrir mis raíces. Muchas veces miraba el árbol y muchas más fantaseaba sobre cómo habría sido la vida de mis desconocidos antepasados, de aquellos que de algún modo también eran mis padres. Meditaba sobre sus amores, sus trabajos, sus penas. Me preguntaba cómo sentirían a Dios, siendo que para mí Él era muy importante. Algunas veces también me inquietaba el pensar si me habrían imaginado. En más de una oportunidad yo pensé en mis eventuales nietos o bisnietos, me figuré viejo y anhelé verme con ellos y darles las mejores cosas, pero mis ancestros, esas personas del pasado tan duros, tan distintos de nosotros, por ejemplo Yosef Hamud, ¿me habrían imaginado?
En definitiva, como queda expuesto, la cosa no avanzó. Esto que en un primer análisis podemos percibir como un resultado no ideal, logró colmar, al menos parcialmente, mi necesidad de conocimiento sobre este particular. Pero como dije antes, poco tiempo después me percaté que, aunque hubiera podido llegar más lejos en el armado y crecimiento de este árbol genealógico, en un punto terminaría por observar cómo los nuevos recuadros a incorporar comenzaban a decrecer simétricamente a medida que avanzaba sobre el pasado. Como lo corriente es que un árbol genealógico no llegue demasiado lejos en el tiempo, también resulta razonable que nadie se percate sobre qué pasaría si se llegase mucho más allá. No es habitual que haya personas, como yo, que se dediquen a especular sobre los insospechables alcances que podría encerrar una genealogía. Lo concreto es que esta actividad, nacida gracias a la confidencia de un amigo, me llevó a ver por la vía del razonamiento puro mi verdadero origen. Dije antes que aún aquel que pudiera llegar más lejos en el armado y crecimiento de un árbol genealógico terminaría por observar cómo los nuevos recuadros a incorporar comienzan a decrecer simétricamente a medida que se avanza cada vez más sobre el pasado. Voy a ejemplificar mi descubrimiento. Como señalé en el principio, si yo soy A y mis padres B y C, en un árbol se verá A abajo y B y C por encima, uno a cada costado, unidos con líneas AA, lo que representa que A proviene de B y de C. Esto es claro. El mismo procedimiento se realiza con los padres de B y de C, que serían D y E por un lado y F y G por el otro. También unidos los dos primeros a B y los otros dos a C. Ahora la cadena va aumentando geométricamente y partimos de 1 que proviene de 2, luego esos 2 provienen de 4, a su vez estos de 8, y así hasta el infinito. No. Esa es la cuestión. Parece razonable deducir que todos nuestros ancestros, cuanto más avancemos hacia atrás en el tiempo, van duplicándose, o sea, de nuevo, 1, luego 2, luego 4, 8, 16, 32, 64, 128, 356, etcétera, etcétera. Pero es evidente y un hecho comprobado que la población mundial, hoy cercana a los 6.000 millones de habitantes, era muchísimo menor en el pasado. Por esto, si el crecimiento geométrico que, por la razón, atribuimos al árbol genealógico fuera verdadero, resultaría que la población mundial en el pasado remoto terminaría siendo superior a la actual. Pero sabemos que no es así. En la prehistoria había muchos menos seres humanos que ahora. Podemos asegurar incluso que sin caer en una creencia rígida en la narración bíblica de un primer hombre y una primera mujer, lo cierto es que quizás simultáneamente la humanidad haya tenido su origen partiendo de unos pocos. Vemos de este modo que un árbol genealógico que se desarrolla como es habitual, partiendo de una persona para pasar luego a crecer con otras 2 y luego con 4 y así de seguido, duplicándose, es
inconsistente en cuanto a seguir eternamente. Es obvio que si esto fuera así en el caso de cada persona, suponiendo solo familias con un único hijo, la población mundial en el pasado sería infinitamente mayor que la actual. Por el contrario, lo que sucedería si lográramos avanzar en la recolección de datos sobre nuestros antepasados sería que habría muchos parientes nacidos de una misma pareja y que, a su vez, entre hermanos, tienen descendencia que también repite este proceso. Pero, siguiendo así, habría un punto en que encontramos a la primera pareja de humanos que da lugar a los restantes que serán nuestros indirectos gestadores a lo largo de un proceso de miles y miles de años. A su vez, estos primeros serán el fruto de una evolución, digamos, de cierta clase de animal del que pudiera descender el hombre. Ese animal, a su vez, descendería de otros y ellos de otros, y así hasta llegar al primer organismo vivo. Luego, algo no vivo, pongamos por caso cierta combinación de gases u otros elementos químicos, sería el origen de esa primera célula. Y así, a lo largo de una cadena de causas y efectos que se desarrolló durante millones de años, llegamos a la primera de todas las cosas. Últimamente recibe el nombre de Big Bang. Yo lo llamo Dios. No pude avanzar como deseaba en el desarrollo formal de mi árbol genealógico. Pero no hay lugar a dudas que ello no me impidió conocer el dato más importante sobre mi origen. Desciendo de Dios. Una voz en tu barrio.